Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Continuando con la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, te enseñaré a tejer en crochet este bello ángel, que será el primero de los personajes que haremos para formar nuestro nacimiento. Iniciamos tejiendo esta primera pieza con hilo delgado blanco, que trae un hilito como tornasol. Lo vamos a utilizar doble. Tejemos 5 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas. Enseguida 3 cadenas. Y dentro de ese anillo que formamos vamos a tejer 9 macizos, que contando las 3 cadenas serían 10 puntos en esta primera vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Hacemos 3 cadenas. Vamos a tejer en el primer punto 2 macizos juntos. Ocho macizos, un punto en cada punto. Y 2 macizos juntos en el último punto. En total, en esta vuelta nos van a quedar 12 macizos. Cerramos la segunda vuelta con un punto deslizado. Y en la vuelta número 3 vamos a repetir estos aumentos. 2 macizos juntos al principio, 2 macizos juntos al final de la vuelta y un punto en cada punto en el resto de los puntos. Debemos terminar con 14 macizos en total. Cerramos nuestra vuelta con punto deslizado. Hacemos 3 cadenas. Y en la vuelta número 4 vamos a repetir un aumento, que son 2 macizos juntos en el primer punto y 2 macizos solos, uno en cada punto, 2 juntos, 2 solos, 2 juntos, 2 solos, hasta terminar la vuelta, y en este caso nos deben quedar 19 macizos. Terminamos de tejer la vuelta número 4, la cerramos con un punto deslizado en el primer punto. La vuelta número 5 también va a llevar aumentos. Vamos a tejer 3 cadenas para comenzarla. Y hacemos 2 puntos juntos en el primer punto y después 3 macizos solos, uno en cada punto diferente. 2 juntos, 3 solos, 2 juntos, 3 solos, hasta terminar la vuelta con 24 puntos. Vamos a tejer una vuelta más haciendo los aumentos idénticos a estos de 2 macizos juntos, pero ahora entre un aumento y otro va a llevar 5 macizos solos en vez de 3. Entonces la vuelta número 5 se va a terminar con 24 macizos y la vuelta número 6 con 28 macizos, haciendo los aumentos como ya les expliqué. Terminamos de tejer esta pieza. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a comenzar la siguiente pieza también en color blanco, doble, el mismo que estuvimos utilizando en la pieza anterior con el hilito tornasol. Tejemos 5 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas. Enseguida 3 cadenas. Y dentro de ese anillo que se formó vamos a tejer 20 macizos, incluyendo ya las 3 cadenas. Acuérdense que los macizos se cierran en 3. Terminamos de tejer la primera vuelta, la cerramos con un punto deslizado en el primer punto. La vuelta número 2 se inicia con 3 cadenas y en cada uno de los puntos vamos a tejer 2 macizos juntos. En total nos deben quedar 40 macizos en esta segunda vuelta. Terminando, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora a estas dos primeras piezas que tejimos en blanco le vamos a hacer un filito en color dorado. Es el mismo hilo delgado
lo vamos a utilizar doble, pero en este caso es metálico en color oro. En cualquier parte del vestido, especialmente en el cierre de vuelta, vamos a tomar uno de los puntos atravesándolo por abajo. Paso el hilo, hago una cadena y enseguida vuelvo a tomarlo por abajo y hago un medio punto. Después, entre ese punto que tomé encima y el que sigue, voy a tejer un medio punto. Luego 3 cadenas. Paso un punto sin tejer y repito lo que hice con este punto de aquí. Lo tomo por abajo y hago un medio punto, después un medio punto entre ese y el que sigue. Y nuevamente 3 cadenas. Paso un punto sin tejer, tomo el siguiente en relieve por encima, tejo un medio punto y entre ese y el siguiente un medio punto normal. 3 cadenas, paso un punto sin tejer, el siguiente lo tomo en relieve por encima tejiendo un medio punto y entre el que acabo de tejer y el siguiente un medio punto y nuevamente 3 cadenas hasta terminar la vuelta con 14 arcos como estos. Vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. En esta parte de la orilla le vamos a tejer lo mismo que aquí, pero aquí nos deben quedar 20 arcos en total. Terminando cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera en ambas. Y así quedó tejida la orilla de las dos primeras vueltas en color dorado. Es el mismo hilo delgado en rosa muy pálido, pero en este caso no es metálico. Lo vamos a utilizar doble. Hacemos un anillo mágico. 4 cadenas que hay que procurar que estén un poco apretadas. Ahora un punto deslizado dentro del anillo. 3 cadenas y en el mismo anillo vamos a tejer un macizo. 2 cadenas y un punto deslizado también dentro del anillo. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Hacemos enseguida 3 cadenas y en ese mismo centro, aunque ya se haya cerrado, vamos a sacar un punto y nos quedan con las 3 cadenas 2 macizos. Hacemos 3 cadenas, volteamos nuestro tejido y hacemos un macizo. Nos vuelven a quedar 2 macizos juntos. 3 cadenas, volteamos nuestro tejido y hacemos un macizo. Esta es una vuelta de 2 macizos, la segunda de 2 macizos, la tercera hay que tener 8 en total. Terminamos de tejer las 8 vueltas de 2 macizos cada una. Tejemos 3 cadenas, volteamos nuestro tejido, hacemos un macizo, 2 cadenas, donde tejimos el macizo tejemos un punto deslizado, 4 cadenas apretaditas y nuevamente en donde hicimos el deslizado anterior hacemos otro punto deslizado. Aquí ya quedaron tejidas las manos y los brazos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza la vamos a tejer en color de rosa también, en el mismo hilo que tejimos la pieza anterior. Igual lo vamos a utilizar doble, vamos a dejar unos 15 centímetros de hilo
y a partir de ahí empezamos a formar el anillo mágico. Enseguida tejemos 3 cadenas y dentro del anillo vamos a hacer 4 macizos. En total con las 3 cadenas son 5 macizos en esta primera vuelta. Tiramos del hilo para cerrar el anillo, hacemos 3 cadenas, damos vuelta al tejido y vamos a hacer una vuelta de 5 macizos nuevamente, un punto en cada punto. En estos 5 puntos ya estamos contando como punto las primeras 3 cadenas. Tenemos 5 macizos en la primera vuelta y 5 macizos en la segunda. Estas 2 vueltas las tejimos abiertas. La siguiente ya va a ser cerrada. Entonces hacemos una cadena, volteamos nuestro tejido y en todos los casos vamos a tejer entre un punto y otro en este espacio abajo, no sobre las cadenas que están en la parte superior de los puntos, sino entre punto y punto. Hago una cadena y 2 medios puntos en el primer espacio, 2 medios puntos juntos en el siguiente y así hasta terminar con los puntos. En total hice 2 medios puntos juntos 4 veces, me quedaron 8 puntos. Ahora volteo mi tejido y voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Entonces a partir de esta vuelta vamos a hacer las vueltas por el derecho en forma circular. Iniciamos con una cadena y ahora en cada uno de los puntos vamos a tejer 2 medios puntos juntos. En total nos deben quedar 16 medios puntos. Y terminando esta vuelta vamos a tejer 4 vueltas más de 16 medios puntos cada uno. Terminamos de tejer ya en color rosa. Hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera, pero solo el hilo en donde terminamos, porque el hilo inicial lo vamos a colocar dentro de una aguja lanera y vamos a pasar por cualquiera de los puntos, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Vamos a pasar la aguja hasta la división que hay entre las 2 vueltas de macizos. Vamos a procurar que no encoja esta parte. Ahora tomamos la del lado izquierdo y hacemos otra puntada tomando esos 2 mismos puntos. Bajamos ahora por el punto que está del lado izquierdo y ya podemos cortar el hilo y ocultar el sobrante con la misma aguja. Hicimos estas 2 vueltas abiertas porque por la cantidad tan reducida de puntos nos hubiera costado mucho trabajo cerrar y volver a dar vuelta, y también por la altura que tiene. Si hubiera sido de medio punto tal vez nos hubiera costado trabajo. Entonces aquí ya quedaron cerradas las vueltas y no se ve. Vamos ahora a continuar con color amarillo para tejer el pelito. Vamos a utilizar para esta parte de la cabeza el mismo hilo delgado en color amarillo mango, es un amarillo intenso y es metálico también, trae un filito dorado. Lo vamos a utilizar doble. Vamos a iniciar en el cierre de la vuelta. Colocamos el estambre con una cadena apretada. Enseguida vamos a tejer 15 cadenas.
y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Vamos a bajar esta cadena que tejimos. Enseguida vamos a tejer 13 cadenas. Y un punto deslizado en el primer punto en donde metimos el estambre. Bajo nuevamente esta cadena y ahora voy a tejer 11 cadenas. Y para fijarlas vamos a mover de lugar estas cadenas y en el mismo punto donde hicimos el deslizado, ahí volvemos a tejer un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos otro punto deslizado y repetimos estos 3 arcos por 4 veces. Después hacemos un par, ya no un grupo de 3 sino un par, que serían las dos últimas, la de 13 con la de 11, sin esta. En vez de empezar con 15 empezamos con 13 y seguimos con 11. Aquí ya completamos los 4 grupos de 3 arcos cada uno. Esto forma la parte de atrás del cabello. Para tejer el siguiente par, porque ahora van a ser 2, en vez de hacer un punto deslizado voy a hacer 2, uno en cada punto. Ahora empezamos con 13 y las colocamos en el primero de los 2 puntos deslizados. Ahora tejo 11 cadenas. Y pasando este arco hago un punto deslizado en el mismo punto, o sea, nada más lo hago a un lado para que me permita ver en dónde voy a colocar el punto. Aquí ya tejimos el par. Recuerden que hicimos 4 grupos de 3, ahora un par. Los siguientes 4 arcos van a ir sencillos, 8 cadenas para cada uno. Hago 8 cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto que encuentre libre. Nuevamente 8 cadenas, un punto deslizado en el siguiente punto que queda libre, 8 cadenas, un deslizado en el siguiente punto libre. Llevo 3 arcos sencillos, me falta uno. 8 cadenas, un deslizado en el siguiente punto libre y aquí ya terminamos de hacer el flequito. Ahora tejo 2 puntos deslizados y hago este par nuevamente. Trece cadenas y un deslizado en el primero de los 2 deslizados que hice sobre el tejido en rosa. 11 cadenas, muevo este arco y en el segundo deslizado, en ese mismo espacio, hago un punto deslizado. Y por último tejo otro grupo de 3 arcos, haciendo un punto deslizado. En vez de 2, en 2 puntos deslizados hicimos solamente en estos 2 de las orillas. Ahora sí, nuevamente 15 cadenas. Y en el siguiente punto un punto deslizado. Bajo las 15 cadenas, tejo 13. Y en el primero de los puntos un deslizado.
Ahora 11 cadenas y un deslizado, pasando los dos arcos, haciéndolos a un lado y buscando el espacio en donde los colocamos. Aquí ya terminamos la primera vuelta del pelito. Ahora vamos a hacer una vuelta de macizos incompletos. Les voy a mostrar cómo. Mi primer punto serían 3 cadenas que quedaron entre un grupo y otro. El siguiente punto va en medio de los 3 arcos. Macizo incompleto se queda en el gancho. Después entre 3 y 3 otro punto. Macizo incompleto se queda en el gancho. Aquí ya tenemos los 3 puntos, los cerramos juntos. Después, ¿en dónde me toca tejer? En medio, entre un grupo y otra vez en medio para completar los 3 puntos. Busco bien el centro de los 3 arcos y hago el macizo incompleto. Después entre 3 y 3 de los arcos y el siguiente en medio del siguiente grupo de 3. Y ahora los cerramos todos juntos y así hasta terminar la vuelta. Recuerden que hay que colocar la esfera antes de cerrar por completo. Terminamos de tejer esta pieza. Ahora dejamos un poco de hilo para pasar un hilván y poder cerrar por completo. En cada uno de los puntos atravesarlo solamente y cerrar. Y ocultamos el hilo con la misma aguja lanera. Y así es como queda terminado el pelito de nuestro ángel. Si se les llegara a complicar estos pasos o no quieran que su ángel tenga el cabellito largo, les recomiendo que vean el tutorial de el cupido que les voy a dejar al final del video para poderle tejer el cabellito corto. Miren. Procedemos a armar nuestro ángel. Vamos a comenzar con el limpiapipas dorado. Con una esferita de la misma medida que utilizamos para la cabecita del ángel, vamos a rodearla. Y vamos a procurar que al terminar cruce más o menos 1 centímetro. Ahí detenemos y esa parte que quedó en el cruce la vamos a subir. Entonces ya retiramos la esfera y esa va a ser nuestra medida. Hay que rodear con este extremo esta parte de atrás de la aureola y doblamos. Entonces aquí ya quedó formada la pieza y lo único que hay que hacer es a la hora de colocarla, tomar la medida, cortar y pegar. Después para las alas vamos a doblar por mitad y a marcar el centro. Una vez que marque el centro, voy a doblar los extremos hacia adentro y dejo más o menos 1 centímetro y ahí detengo. Hago lo mismo con el otro extremo hacia el centro y aquí ya quedaron cruzados. Entonces la pieza que quedó por debajo la vamos a pasar encima y la que quedó encima la vamos a pasar por abajo y rodeamos. Vamos a hacer 2 piezas iguales. Ahora, auxiliándonos con nuestro gancho con el que tejimos, vamos a atravesar la primera de las vueltas en blanco y vamos a meter el gancho aquí y atorarlo en esa cadena y pasamos a través del tejido. Y aquí ya dejamos las manitas. El dedo pulgar tiene que estar apuntando hacia arriba. Después colocamos la parte de la pechera o del cuellito. El gancho va por dentro, pasando por las 2 piezas.
Y aquí por lo menos 2 puntos vamos a tomar de los 5 para poderla pasar a través de las 2 piezas. Miren, aquí ya pasó por la primera y aquí ya entró a la segunda. Entonces ya nada más por la parte de abajo tiramos un poco para que ajuste. Aquí ya quedó colocada. Vamos a poner pegamento en esta parte de aquí, entre estas 2 piezas, para que queden fijas, y en la parte de atrás también a esta altura un poco de pegamento. Esta parte la necesito libre, lo mismo que acá, solamente va el pegamento casi pegado aquí arriba. Tratamos de ubicar uno de los arcos en el centro, y en el que está a un costado del lado derecho y a un costado del lado izquierdo lo vamos a atravesar con el gancho y a pasar la manita hacia adelante. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Tratamos de que queden pegadas a la pechera. Vean la distancia. Y ahora las vamos a juntar y a poner un poco de pegamento en las palmas. Vean cómo se ve de perfil. Entonces ya pegadas le vamos a poner ahora sí pegamento en la parte de abajo para que ya no se mueva de su lugar. Lo mismo en la parte de atrás. Centramos lo que serían las mangas y entonces sí ya pegamos para que nos queden simétricas, la misma cantidad de arcos de cada lado. Con un poco de cinta dorada vamos a decorar y debe de quedar arriba del arco en color dorado. Solo pegamento y cortar el sobrante. Los ojitos son 2 cuentas azules que también se van a pegar con pegamento. La nariz es una cuenta en color de rosa muy pálido, muy similar al estambre. Vean que en pantalla casi no se nota porque está muy parecido. Para las alas vamos a colocar una sobre otra a esta altura y las pegamos ya en la parte de atrás. Lo mismo ocurre con la aureola, la pegamos en la parte de atrás a la altura que ustedes quieran que quede el aro de luz. Ahora, ya que está armado todo eso, el centro de lo que formaría las mangas se va a bajar y se va a pegar exactamente en medio en el costado del vestido, y lo mismo hacemos del otro lado. Vean ya pegada la pechera cómo quedó en los costados. Y así quedó terminada ya nuestra labor. Espero que les haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.